Bueno, jóvenes, como les quedé en anunciar que el próximo video estaríamos hablando sobre las propiedades de la media aritmética, ¿no? Ya hemos visto lo importante que es esta medida, que es una medida geométrica, es un promedio, ¿ya? Te tomo todos los valores cuantitativos de una variable que puede ser cuantitativa discreta o que puede ser cuantitativa continua, la sumatoria de todos los valores dividido entre la cantidad de datos que sumamos nos da un promedio aritmético. Entonces es importante porque es algebraica y a pesar de eso nosotros podemos ver que tiene desventajas, pero que también tiene unas ventajas importantes. Y una de las desventajas principales es que es muy sensible a los cambios de sus valores o observaciones y también cuando los extremos son demasiado grandes o pequeños. O sea, que viene un cúmulo de datos y si de repente se sale un valor que se sube muy por encima de los datos o que hay un valor muy pequeño que está por debajo del promedio de los datos, ¿no? Entonces, es una desventaja. Pero miremos algunas ventajas, ¿no? El promedio aritmético es en sí la medida más entendida. Ya nosotros lo hemos conversado en clase, es la que más se conoce, es lo que a los estudiantes se les hace más fácil conocer y ya les dije pues que es un elemento importante en la estadística descriptiva por ser un promedio aritmético. Por lo cual podemos entonces deducir que el promedio de n elementos es un nuevo elemento formado correspondiente a una parte igual a 1 sobre n de cada uno de los elementos originales, ¿no? Entonces la sumatoria de 1 sobre n sumado nos va a dar la cantidad de esa especificada. Esta medida además se define mediante una ecuación matemática muy fácil de entender y algunas veces se puede obtener cuando no es posible calcular otros tipos de medidas. Ojo con eso, porque podemos tener información y no podemos encontrar media, no podemos encontrar la mediana y no podemos encontrar la moda, pero sí podemos encontrar esta medida de tendencia central o de posición. Y aún en los casos de no conocerse los valores individuales de la serie de datos, por ejemplo, si 10 familias consumen 20 litros de leche, ya nosotros podemos deducir por inferencia que el promedio aritmético es de 2 litros por familia, ¿no? Ya eso es, enseguida podemos hacerlo intuitivamente. Ahora, el promedio aritmético es extraordinariamente estable en el muestreo, es altamente sensible a cualquier cambio en los datos de la distribución, como les dije, cuando es muy alto un valor sobre los promedios, sobre los datos y cuando es muy bajo también. Como ventaja final se podrá notar que es excepcionalmente adaptable cuando se trata de hacer cálculos matemáticos posteriores con él. Entonces, desventaja es muy sensible a valores muy pequeños o grandes, especialmente cuando estos últimos se encuentran incluidos en la distribución que se está estudiando. Puede resultar que en un promedio que no represente lo típico para el total del grupo. Cuando la distribución es marcadamente asimétrica, de tal forma que el promedio aritmético, la mediana y la moda difieran en forma apreciable, debe considerarse siempre la posibilidad de que el promedio aritmético pueda no ser el valor único representativo de la serie. Entonces podemos tomar otros valores, ¿no? Importantes. Ahora, ¿cómo se representa? X barrita o Y barrita o M mayúscula sub X, M mayúscula sub Y, la mu cuando estamos hablando de población. Y se define como la suma de todos los valores observados, ya les dije, divididos por el último número total de observaciones de esta forma definida. Solo se aplica en datos sin agrupar, también denominados como datos originales. Entonces, la media aritmética simple es la media barrita X barra igual a la sumatoria de los X sub I sobre N, es decir, sobre todos los valores entre la cantidad de datos. Donde X barrita es igual a X sub 1 más X sub 2, o sea, la sumatoria de X sub I es igual a X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 más X sub 4 más X sub 5 más X sub 6, hasta tan grande como yo quiera X sub N, ¿no? Dividido entre el número de datos que es N. Igual pasa cuando es poblacional, ¿no? Entonces fíjense que hay unos ejemplos ahí que ustedes pueden mirar, ustedes lo pueden revisar, como lo puedan ver, los ejemplos que están ahí. Porque me quiero centrar en el tema de la submuestra, ¿no? La media aritmética ponderada se aplica a datos agrupados, es decir, aquellos que se encuentran organizados en una tabla de frecuencias. Entonces, si ya nosotros tenemos una tabla de frecuencias, fíjese, tenemos una tabla de frecuencias Y sub I,
2, 4, 6, 8 y tenemos las frecuencias absolutas 4, 1, 2, 3 y la sumatoria me da 10, o sea que hay 10 datos. Entonces nosotros podemos mirar que el y barrita, que también puede representarnos la media aritmética, es la sumatoria de los y multiplicado por los n sub i, o sea, la sumatoria de los y sub i por los n sub i dividido entre n, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a multiplicar 2 por 4, 8, 4 por 1, 4, 6 por 2, 12, 8 por 3, 24, y esa sumatoria, 48, lo vamos a dividir entre 10 y nos va a dar el promedio, ¿no? Es lo mismo que si dividiéramos todos los datos. 2, 2, 2, 2, más 4, más 6, más 6, más 8, más 8, más 8, igual a 48 dividido entre 10, ¿no? O sea, es la misma situación si están como datos ordinales ordenados y cuando están en tablas agrupados, que ya nosotros sabemos cómo organizar este tipo de tablas, ¿no? Importante porque ya nosotros sabemos cómo hacer las tablas de frecuencia y también cómo sacar las gráficas de este tipo de tablas en Excel. Ya. Entonces, muy bien. Vamos bien. Ahí tienen otros ejemplos. Aquí ya es variable cuantitativa continua. Es la misma situación que puede ocurrir, ¿no? Vamos a hacer el mismo escenario, la multiplicación de los y sub i por n sub i, es decir, vamos a tomar la marca de clase y la vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta, no vamos a coger los intervalos, sino la marca de clase, y ahí dividirlo entre la cantidad de datos, ¿ya? Cuando tenemos frecuencias relativas, pues también podemos sacar la media, pero bueno, ya ustedes lo miran ahí en el libro y es lo que ustedes tienen que revisar para repasar, porque esto puede entrar también en alguna retroalimentación evaluativa. Las desviaciones, se considera necesario mencionar las desviaciones. ¿Qué pasa con las desviaciones, no? Con respecto a la media aritmética. Que yo voy a coger todos los datos y a todos mis datos les voy a restar la media aritmética, ¿no? La media aritmética. Bueno, retornamos acá. Entonces quiere decir que vamos a tomar cada dato y le vamos a restar la media, ¿no? Y eso tiene una propiedad también importante en la media aritmética que ya lo vamos a mirar. Entonces, fíjense, aquí vamos a tomar 6 menos 6 igual a 0. 10 menos 6 igual a 0. 4 menos 6 igual a menos 2. Entonces, esas son las de 3, de 2, de 1, de 2, de 3, ¿no? La diferencia, ¿no? Procedemos a considerar una nueva, de este ejemplo número 7, ¿no? Es lo que estamos haciendo para no confundirnos con el anterior. Tenemos esa serie de datos, 6, 10, 4, 10, 8, 2, 6, 2. La sumatoria de eso da 48 entre 8, eso me da la media aritmética que es 6, entonces tomo los datos, ¿no? El primer dato que es 6, menos 6 me da 0. 10 menos 6 me da 4, que es el segundo dato. 4 menos 6 me da menos 2, y si cojo el 10 menos 6 me da 4. 8 menos 6 me da 2. 2 menos 6 me da menos 4. 6 menos 6 me da 0, y 2 menos 6 me da menos 4. Entonces, fíjense que así también en las tablas también nosotros podemos considerar esa diferencia de cada dato con la media aritmética. Y si nosotros sumamos, entonces, cuando viene la propiedad, si sumamos todas las diferencias de cada dato con la media, la sumatoria de eso nos va a dar exactamente 0, ¿no? Entonces, ya llegamos aquí a las propiedades, que es donde quiero enfatizar en que ustedes practiquen, muchachos, revisen, tomen el libro, hagan ejercicio y con la última propiedad vamos a hacer problemas, ¿no? Pero fíjense, la suma de las desviaciones respecto a la media, que es lo que acabamos de ver ahorita, siempre serán iguales a 0. Entonces fíjense que en este caso, ¿no? Miren, tenemos las desviaciones de estas 4 me da menos 2.23, 1.23, 0.23, 0.77, 1.77. Y bueno, aquí ya lo multiplico por la frecuencia absoluta, ¿no? Lógicamente, porque tengo que multiplicarla por la frecuencia absoluta porque ya están agrupados. La sumatoria de ellos me da 0, ¿no? Esa es una propiedad que siempre va a ocurrir en esa media aritmética. Ahora, la media aritmética de una variable por una constante es igual a la constante por la media aritmética de la variable. ¿Qué pasa aquí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos datos agrupados, ¿no? Datos agrupados y tenemos que la sumatoria de la multiplicación de los datos por la frecuencia absoluta me da 67 dividido entre la cantidad que es 30 me da 2.23. ¿Ya? Entonces, si yo le quiero agregar a la variable un valor K4, entonces le quiero agregar 4, entonces me va a cambiar, ¿no? Me va a cambiar.
Me va a cambiar. Lo voy a multiplicar por 4. 0 por 4 es 0. 4 por 1 es 4. 4 por 2 es 8. 3 por 4 es 12 y 4 por 4 es 16. Hago la frecuencia absoluta que me va a dar 4, 5, 7, 8 y 6. Lo multiplico por eso y me da 268. 268 dividido entre 30 me da 8.93. Pero si yo multiplico 4 por 2.23 también me va a dar 8.93, ¿no? Hay una diferencia ahí por decimal, ¿no? Pero entonces la propiedad se va a cumplir. Se va a cumplir. Y por acá hay otra propiedad. La media aritmética de una constante es igual a la constante. Ya, si yo tengo, fíjense que si yo tengo 4 más 4 más 4 más 4, dividido entre 6 me va a dar 4. Con lo que sucede con las notas, ¿no? Si yo saco, en el primer corte me quedan 4, el segundo corte me quedan 4 y el tercer corte me quedan 4. ¿En cuánto es la definitiva? Pues 4. No hay que hacer más nada, es 4. ¿Listo? La media aritmética de una variable más una constante es igual a la media aritmética de la variable. Es igual a la media aritmética de la variable. Esta propiedad de la suma es válida para la diferencia, ¿no? Entonces, es igual a la media aritmética de la variable. Por ejemplo, fíjense que tenemos acá lo mismo, ¿no? 0, 4, 1, 5, 2, 7, 3, 8, 4, 6. ¿Ves? Aquí tenemos 0 más 4, 4, 1 más 4, 5, 2 más 4, 6, 3 más 4, 7, 4 más 4, 8. La frecuencia y sumo, ¿no? Entonces, fíjense que acá me da 2.23. Y si le sumo 4 me da 6.23. Y si le saco la media a esta tabla que está acá, que ya le agregué 4 a la variable y es su i, me va a dar 6.23, ¿no? Entonces la media aritmética de una variable más una constante es igual a la media aritmética de la variable, ¿no? Más la constante. La media aritmética de la suma de dos variables es igual a la suma de las dos medias correspondientes a las dos variables. Algo similar sucede con la diferencia o cuando se toma más de dos variables, ¿no? Entonces, igual y más y media me va a sumar igual la misma situación. Más facilita todavía, ¿no? Ahora, la media aritmética de dos muestras es igual a la media ponderada, ojo, de las submuestras, siendo sus ponderaciones de los tamaños de esas submuestras. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo tengo la submuestra 1, que es 50. Miren por aquí tengo una media aritmética y aquí también tengo otra media aritmética, ¿no? ¿De qué puedo hacer yo? Hacer una ponderación. ¿Ya? Aquí tengo que mostrarlo, ¿no? Vamos a mirarlo cómo sucede esa ponderación. Entonces, fíjense que tengo una muestra, una media de la muestra de 68.93, ¿no? De la submuestra 1, ojo, de la submuestra 1 tengo que es 60.35 y de 17 datos, ¿no? Aquí tengo 30. Y de la submuestra 2 me da 80.15 y tengo 13 datos. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Que la variable, el promedio X barrita de dos muestras, de dos submuestras, es igual a la media aritmética por N1. O sea, la media aritmética de la submuestra 1 por los datos 1, más la media aritmética de la submuestra 2 por la cantidad de datos 2, dividido entre la cantidad de datos de la submuestra 1 y dividido entre la cantidad de datos de la submuestra 2. Eso es lo que yo quiero que nosotros podamos hacer ejemplo, ¿no? Vamos a mirar esta formulita que es la que vamos a trabajar, nosotros durante la resolución de problemas. Voy a copiarla por aquí, voy a tomarle una foto y la voy a llevar para allá. Bueno, ya estamos aquí en esta parte, ya tenemos la copia de la fórmula, la X barrita, que es la X promedio de la muestra total, es igual a la X promedio de la submuestra 1 por la cantidad de datos de la muestra 1, más la media de la submuestra 2 por la cantidad de datos de la submuestra 3, más hasta X barra de la muestra n por n sub n, de la cantidad de datos de la muestra n, dividido entre la cantidad de datos de la submuestra 1, más la cantidad de datos de la submuestra 2, más la cantidad de datos de la submuestra n, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo, el ejercicio número 7, que está en el libro guía,
que es el libro de Ciro Martínez Bencardino de la estadística y muestreo, está en la página 100, está el ejercicio número 7. Bueno, entonces, y ahí van a tener ustedes para poder realizar el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14. Y bueno, y ahí vamos revisando, ¿no? Para que vayan avanzando ustedes y vayan practicando. Bueno, ya sabemos, entonces vamos a resolver este. Tenemos el caso muy particular, un grupo de estudiantes, un grupo de 200 estudiantes, cuya estatura media es de 160.96. Quiere decir que el n total es igual a 200 estudiantes, ¿no? 200 estudiantes, y que la media de ese total, vamos a colocarle aquí para diferenciarlo, es de 160.96, ¿no? 160.96. Y tenemos, y nos dice, se divide en dos grupos. Uno con una estatura media, es decir, que la media 1 es igual a 163,4. Estamos hablando de centímetros, ¿no? Y otro con X2, o sea que la muestra 2 es igual a 157,3, ¿no? Entonces esos son los datos que tenemos. Nos preguntan cuántos estudiantes hay en cada grupo. Es decir, nos están preguntando cuánto es N1 y nos están preguntando cuánto es N sub 2. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces debemos encontrarlo, ¿no? Ya nosotros sabemos que como son 200 estudiantes, ya lo que sí sabemos es que N1 más N2 es igual a 200 estudiantes. Eso sí lo sabemos ya. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la muestra total tiene 200 estudiantes. Eso lo sabemos. Entonces vamos a construir la fórmula general de X media es igual a X submedia 1, que ya lo tenemos, que es 163.4, ¿ya? Por N sub 1, que no lo tenemos. Entonces este X barra general también tenemos el valor, o sea, sabemos cuánto vale. Sabemos que esa media general es 160.96, ¿ya? Más el X sub 2 barra, que ya lo tenemos, que es 157.3 por N sub 2 sobre N1 más N2 más N al infinito, pero tenemos 2 apenas. Sabemos que es 200 y que ese 200 lo podemos pasar para acá a multiplicar, que está dividiendo, y dice que 160.96 por 200 es igual a 32.192. Esto quiere decir que 32.192, no coma, sino 32.192 va a ser igual a 163,4 N1 más 157,3 por N2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que tengo una ecuación con dos variables, ¿no? Pero aquí tengo otra ecuación con dos variables, que son las mismas dos variables que están en esa ecuación y que hace referencia a las mismas dos variables, N1 y N2. Por lo tanto, yo puedo despejar aquí de esta ecuación a N1 o a N2, cualquiera de las dos. Yo lo puedo reemplazar. Y entonces yo puedo decir que N1 es igual a 200 menos N sub 2. Porque paso el N sub 2 para acá, como está este lado sumando, pasa para este lado a restar. Listo, entonces teniendo esa representación de la ecuación de N sub 1,
yo puedo entonces reemplazar n⁻1 en esta ecuación. Y me quedaría entonces que 32.192 va a ser igual a 163,4 N1, pero N1 vale 200 menos N2, ¿cierto? Más 157,3 de N2. Aquí aplico la distributiva, es decir, voy a multiplicar este valor 163 por 200 y voy a multiplicar 163,4 por N2 aplicando aquí la distributiva y la ley de los signos que corresponda. Entonces vamos a hacer esa multiplicación y nos queda entonces que 32.192 es igual a 163,4 por 200. Entonces 163,4 por 200 es igual a 32.680. 680 menos 163,4 de N2, que es la multiplicación de este por este, más 157,3 de N2. ¿No? Como estos son términos semejantes, yo los puedo sumar o restar, porque este es negativo, ¿no? Puedo hacer la suma. Y esto que está aquí, ya lo vamos a mirar cómo lo vamos realizando. Vamos a pasar este número que está para acá. Sumando, lo vamos a pasar para este lado a restar. 32.192 menos 32.680 es igual a esta suma, ¿no? A esta suma que sería 157,3 menos 163,4 de N2 y me da menos 6,1 de N2, ¿no? Y esta resta de aquí me da 32.192 menos 32.680 me da menos 488. Igual a menos 6,1 de N2. Por lo tanto, tenemos entonces que yo despejando N2, ya voy a intercambiar la ecuación, ¿no? Voy a pasar lo del lado derecho para el lado izquierdo y lo del lado izquierdo para el lado derecho. Y no pasa absolutamente nada, queda igualito, o sea, 6,1 de N2 es igual a menos 488. Y despejando N2, me quedaría que N2 es igual a menos 488 dividido entre menos 6,1. Lo que me dice que N2 es igual dividido entre menos 6,1, que es igual a 80, ¿no? Quiere decir que N2 es igual a 80. Y si N2, ojo, por aquí voy a colocarlo por este cuadrito para no gastar otra hoja. Si N2 es igual a 80, quiere decir que N1 es igual a 120, porque N1 más N2 debe dar 200, ¿no? Entonces ya encontramos N1 y N2. Entonces, y está resuelto ese problema que lo hemos sacado con las propiedades de la media aritmética, que tiene que ver con las medias aritméticas de las diferentes submuestras de una población completa. Así que muchachos, quedamos pendientes para otro video, para otro problema y para retroalimentarnos en clase. Dios les bendiga a todos. Chao, chao. Nos vemos entonces en las clases sincrónicas presenciales.